Bueno, ahora sí, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy? Primero que todo, pues gracias a los que quisieron asistir. Obviamente el día de hoy les voy a transmitir mucho conocimiento a raíz de que muchas personas me han estado preguntando en mis redes que el tema del order flow, sobre todo el tema de los big trades y el VWAP. Así que lo que vamos a hacer es que separé esto en dos clases. Lo que va a hacer hoy, vamos a aprender qué es el order flow, por qué realmente nos ofrece una ventaja real. Si tienen dudas, preguntas, siéntanse libres de hacerlas, que aquí precisamente estoy es para ayudarles y responderles. Bueno, por ahí veo varias caras conocidas. Está Jimmy, Brian, Juanjo, Sebas, Víctor. ¿Quién más hay por ahí? Mateo, María José. Bueno, hay varios, hay varios. Bueno, entonces listo, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué pasa? A raíz de que, como les decía, me han preguntado muchísimo el tema del order flow, yo dije, hey, voy a hacer algo para que las personas que quieran, que me siguen, que les interesa el tema, pues entiendan un poquito más de qué se trata. Probablemente muchos ya tienen algo de experiencia o algo de conocimiento también, porque en este momento creo que se ha hecho muy conocido el order flow. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues dos de los campeones del mundo ahora en la Copa del Mundo de Trading, utilizan Order Flow y muchos que han ganado también lo hacen. Entonces lo primero que quiero es que antes de irnos a los gráficos, también les pido una cosita, por favor, si tienen los micrófonos desactivados, se muteen para que no haya ruido. Listo. Entonces, primero vamos a entender antes de irnos a los gráficos y empezar a entender hoy lo que es sobre todo el VWAP, cómo podemos utilizarlo, qué significa, por qué no simplemente una media móvil. Quiero que aprendamos y entendamos qué es el order flow. Yo hice este mind map o mapa de flujo que les voy a ir explicando el qué es, qué ventaja tiene, conceptos básicos, qué indicadores normales hay. Lo primero que tenemos que entender, y vamos a verlo acá, es que básicamente el order flow no es un indicador o no son indicadores. Y ya vamos para allá. El order flow es la lectura directa a la intención del mercado. No es indicador ni una interpretación atrasada del precio. Es observar cómo interactúan en tiempo real las órdenes agresivas, quienes ejecutan al mercado, las órdenes pasivas, quienes esperan en el libro de órdenes, que ya más adelante les mostraré un poco sobre eso, y es ver quién está dispuesto a pagar más o a vender más barato ahora, con qué convicción lo hace. En un sentido profundo, el order flow es el rastro que deja la lucha entre compradores y vendedores. El precio no se mueve por líneas, por patrones, se mueve porque alguien acepta un precio en un punto determinado. ¿Ok? Al otro o con mucho volumen, aquí entonces venía aquí, alguien acepta el precio del otro lado con suficiente volumen como para desplazarlo. Mientras muchos miran los resultados o el resultado que es la vela, el order flow mira la causa, las órdenes que la construyen. Es pasar de analizar la forma a entender la intención. Y esto es algo que muchas veces me han preguntado que es un concepto erróneo, que no, que son indicadores. El problema y que simplemente con acción de precio usted es lo único que necesita y con la misma acción de precio detecta el volumen. De hecho, ayer hablaba con alguien que me decía y me, digamos, refutaba que el que utiliza Order Flow no sabe cómo detectar el volumen por el precio y la verdad es que no se puede. La verdad es que no se puede. Con la precisión que te lo da el Order Flow no es posible detectarlo simplemente por velas. Y aquí hay algo que ya vámonos a ir acá, que primero les quiero mostrar, es esta imagen. Al final, incluso las velas son una graficación retrasada de la causa. ¿Y cuál es la causa? La interacción entre compradores y vendedores. Primero tiene que haber una transacción, vamos a llamarlo así para no ponerlo en términos complejos, tiene que haber una transacción en el libro de órdenes que se genere, bien sea comprador o vendedor, una agresión o una absorción. Más adelante les explicaré eso. Algo que mueva el precio y les voy a explicar también por qué se mueve el precio. Entonces, primero hay una causa, que son quienes compran, quienes venden, con qué intención lo hacen.
Y después de eso nosotros vamos a ver un resultado que es una vela verde, una vela roja, un movimiento fuerte al alza, un movimiento fuerte a la baja. Y después de que el precio se forma, se generan los indicadores. Yo le digo y los indicadores retrasados porque al final, después de que se genera el precio, es que los indicadores empiezan a promediar según lo que haga cada uno. Entonces, esta es la secuencia. Primero, compradores y vendedores haciendo su interacción en el precio. Después vemos el resultado, que es las velas, velas alcistas, velas bajistas. Y posterior a eso vienen los indicadores comunes o habituales, que pueden ser RSI, EMAs, MACD, estocásticos. Bueno, hay un montón de indicadores que se generan a raíz de lo que pasó en el precio y el precio o las velas y las velas se generaron en base a lo que sucedió. A ver, por ahí, ¿quién? Cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Alguien tiene ahí el micrófono prendido? Espérense a ver si lo puedo mutear. Creo que es Gustavo, tienes el micrófono prendido. Mm, silenciar en el servidor, creo que es esto. Tengan cuidado ahí con eso, ya se muteó. Entonces, el order flow nos va a permitir ver la causa de un movimiento. Y ojo, no es el santo grial, que no es que el order flow, solo con order flow ya usted siempre va a ganar las operaciones. Al igual que usted hace con las velas, usted se empieza a generar un contexto, una hipótesis de lo que está sucediendo, pero con una cantidad de data o de información mucho mayor, porque usted puede ver niveles exactos donde hay agresión en las compras, niveles donde la venta no está apareciendo, o el opuesto, donde no hay compradores en cierto nivel, o de donde hay muchos compradores o muchos vendedores en una zona. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuál es la ventaja real del order flow. El order flow nos ayuda mucho al timing muy preciso de las entradas, a identificar zonas reales de interés institucional, no solo marcando por acción de precio y que aquí se presentó un movimiento agresivo, entonces esto es un bloque institucional. Usted aquí realmente va a ver con el order flow dónde están esas zonas de alto interés. Eso es muy importante porque lo van a ver y en tiempo real. Incluso mañana que miremos los big trades, yo les voy a mostrar cómo incluso muchas veces antes de que se genere un movimiento agresivo, ustedes pueden ver la causa. ¿Qué está pasando? Apareció aquí algo y posterior a eso se genera un movimiento agresivo en una dirección. Nos ayuda a ver la liquidez real versus los indicadores. Al final un indicador no te muestra la liquidez, te muestra el resultado de las velas, te muestra lo que las velas vienen haciendo en un periodo ponderado de ellas. Revela quién está comprando, quién está vendiendo, el flujo de órdenes que se está ejecutando en tiempo real. Esto es importante, en tiempo real. El order flow todo te lo muestra en tiempo real. Nos deja entender la causa real de un movimiento. Muchas veces sabemos o vemos que el precio sube de manera agresiva o baja de manera agresiva, pero no entendemos tanto por qué. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se cayó? Tal vez no había noticias. ¿Qué estaba pasando en ese punto? Sí, se movió, se deslizó fuerte, pero por aquí vamos a poder con el order flow entender mucho más a profundidad la causa de esos movimientos fuertes. Representa el intercambio real entre compradores y vendedores. Ver la intención en tiempo real permite observar cómo se construye un movimiento, no solo el resultado final. Y esto nos va a ayudar mucho, ¿por qué? Porque a nosotros al final nos pagan por anticipar. Nosotros somos anticipadores del siguiente movimiento. Si lo hacemos de buena manera, pues vamos a cobrar. Si no, pues simplemente nos equivocaremos y perdemos. Pero muchas veces con el order flow usted ya entiende la película que están armando. Usted ya se va viendo el guión antes de que siquiera se produzca. Ya usted va viendo, aquí está pasando esto, están entrando órdenes de compra, están haciendo algo contra los vendedores, digamos, están absorbiendo, después les explicar este concepto a los vendedores. Entonces, ¿qué es el siguiente movimiento? Más información, más claridad con estudio. Podemos anticiparnos a movimientos porque evidentemente estamos entendiendo cómo se está o cómo está funcionando el flujo de órdenes en el mercado. Si entendemos dónde compran, dónde venden, con qué intensidad lo hacen, será mucho más fácil anticiparnos a ciertos movimientos.
Y vamos a ver en tiempo real las transacciones que mueven el precio, la cantidad, la exactitud de cuánto en una vela, cuántos compraron, cuántos vendieron, con qué intensidad lo hicieron. Y esa información nos va a ayudar a tener un contexto impresionante. Ahora, recuerden que si van teniendo preguntas, las pueden ir dejando ahí en el chat. Vamos a ver las principales herramientas de order flow. Aquí hay muchos derivados y muchas formas de ver el flujo de órdenes. Yo tengo aquí las principales. El principal y uno de los primeros, y creo que el que más data te da, vendrían siendo el footprint chart. ¿Qué es el footprint chart? Aquí yo tengo una explicación básica. Les voy a ir dando como un mapa general y ya después nos vamos al VWAP, que va a ser la primera explicación del día de hoy. Es un gráfico que muestra el volumen negociado en cada nivel de precio, separando compras y ventas agresivas dentro de cada vela. Cuando ustedes, esto es un gráfico habitual de Footprint Chart, aquí lo que vamos a ver es, digamos, el lado de las ventas y el lado de las compras. Esto es una vela, pero ustedes aquí pueden ver exactamente qué estaba pasando, cuántas compras en este nivel de precio, cuántas compras en este nivel de precio, cuántas ventas aquí, cuántas compras acá. Aquí hay una compra grande, es una zona importante. Después podemos evidenciar aquí cómo hay una cantidad mayor de compras que de ventas. Digamos, esto lo podemos ver en estos numeritos de abajo, en esta primera fila. Esto se llama el delta. Después les hablaré un poco de eso si tienen la duda. Pero cómo se empieza a generar cada movimiento. Esto aquí ustedes van a tener un contexto impresionante, porque ustedes aprenden a determinar ciertas zonas, ciertos niveles, donde hay, por ejemplo, aquí estos números en rosadito se llaman imbalance. Cuando la venta o la compra supera a su, digamos, opuesto, usualmente 3 veces más. Estos son niveles muy claves. Esto es lo que realmente se conoce como los fair value gaps en el mundo del order flow, donde hay un imbalance. Un imbalance es decir, una sobreposición de ventas o de compras sobre la contrapartida. Esto es el gráfico de Footprint Chart. ¿Ok? Miren, por ejemplo, esto aquí. Estas son la zona de las compras. Miren que las ventas aquí básicamente desaparecen y vemos una cantidad de compras. ¿Qué señal podría ser eso? Que el mercado puede subir. Esta es una herramienta que requiere obviamente más estudio, es mucha más información, también a mayor información más nos podemos saturar y eso hay que entenderlo. Pero tremenda herramienta. Después también existen los heatmaps o mapas de liquidez. Esto ya también es una herramienta muy avanzada. Aquí de hecho tengo una configuración básica en esta imagen, pero aquí pueden ver algo muy similar y es que pueden ver algo que se llaman compras y ventas agresivas y también pueden ver compras y ventas pasivas que mañana les explicaré ese contexto a detalle. Pero ustedes aquí en estos heatmaps les muestran zonas claras y niveles específicos donde hay concentración de órdenes reales. Si en este punto hay una alta concentración de niveles, pues es probable que cuando el mercado venga, lo que tenga es una reacción. Esto es liquidez real. Esto es clara liquidez real, de que ahí realmente hay concentración de órdenes, no simplemente que porque el mercado en el pasado tuvo una reacción en ese punto, que probablemente, no, seguramente hubo algo, una reacción en ese punto, pero tal vez en el futuro, si no podemos ver si aún continúa esa liquidez, esa cantidad de órdenes, esto simplemente no va a ser respetado y esto nos va a ayudar a interpretar si una zona o un nivel va a ser defendido o posiblemente defendido. Después, bueno, tenemos el Time and Sales, que es una herramienta que se puede utilizar mucho. Básicamente el Time and Sales y el Superdome, que es el libro profundo, salen muchos de los indicadores. Aquí simplemente es el tiempo por ventas. Aquí me muestra, por ejemplo, un tiempo, un precio y cantidad de órdenes. Esto cuando uno lo tiene es demasiado rápido, se empiezan a generar, pero básicamente lo puse aquí porque de esta herramienta y lo que es el Superdome, que me muestra cantidad de órdenes pasivas, que mañana les voy a mostrar eso y les voy a explicar bien eso, de esta y esa otra herramienta salen las herramientas del order flow.
De ahí se desglosan y existen muchas y hay muchos programadores haciendo diferentes herramientas para ver diferentes tipos de cosas. Una muy conocida es el acumulativo del delta, delta o acumulativo. Se puede visualizar de diferentes maneras. ¿Qué nos muestra? ¿Para qué nos ayuda este indicador de la parte inferior? Este indicador lo que hace es que nos muestra la presión de las compras o las ventas. Es muy interesante, este al menos es el acumulativo del delta en velas. Nos va a ayudar, es muy similar al movimiento del precio, pero vamos a encontrar momentos muy claves que nos van a indicar ciertas divergencias que se llaman exhaustion o absorption, absorciones o agotamientos, donde nos van a ayudar a anticiparnos a que la presión de compra o venta está sobreponiéndose o se está agotando. Por ejemplo, esto es un caso típico. Mínimos más altos y estos máximos más bajos. Muy parecido a lo que muchas personas hacen en el RSI o en el MACD también o en el estocástico, buscar este tipo de divergencias. Pero aquí es presión real de compras y ventas. Lo mismo acá. Miren, aquí tenemos otra. Esto es un agotamiento y esto es un exhaustion. Perdón, una absorción, una absorption. Aquí órdenes están siendo absorbidas, están presionando hacia abajo, pero están absorbiendo esas personas que están presionando, o bueno, esas entidades realmente. Pero no me voy a ir mucho en la explicación de cada indicador. Después tenemos el volumen profile. Vamos a ver, aquí tengo la explicación, bueno, el delta, la diferencia entre compras y ventas agresivas para medir la presión real del mercado. Uno de mis indicadores favoritos, definitivamente, el volumen profile. Es el histograma que organiza el volumen negociado por nivel de precio para identificar zonas de mayor aceptación. Esta herramienta es tremenda. Realmente cuando ustedes empiezan a utilizar o alguien empieza a utilizar, porque a mí me pasó, y ya les voy a decir algo, herramientas de order flow, sobre todo el perfil de volumen, uno empieza a ver cómo funciona y realmente muchas veces es absurdo los niveles de precisión cuando ya lo empiezas a leer. Yo era un detractor tremendo del order flow hace mucho tiempo. Realmente yo decía, no, no solo necesita acción de precio, intuición y buena lectura. Y muchos me lo dicen y a mí probablemente creo que muchas personas me hablan a decirme que el order flow, que todos esos indicadores, que qué gráfico tan saturado, que no sé operar, a mí no me importa. Al final aquí no estamos para ver quién es el que mejor opera, sino simplemente cada quien que saque su dinero del mercado. Si usted saca dinero del mercado con una línea, está bien. Si saca el dinero del mercado con un RSI, está bien. Pero que estas herramientas tienen realmente un edge y un contexto real y una causa del por qué suceden ciertos movimientos es absolutamente verídico. Perfil de volumen para mí es una herramienta hoy en día esencial y no conozco realmente, he hablado con muchos traders de order flow que incluso eran detractores y hasta el momento no he conocido el primero que después de aprender o utilizar alguna herramienta de order flow pueda volver a operar sin ellas porque es demasiada información real de mercado y de flujo de órdenes. Bueno, ¿tienen hasta el momento alguna duda, algo que quieran saber? Ya sí voy a entrar al tema del VWAP y las desviaciones. Les voy a explicar un poco qué es el VWAP, las desviaciones, que es uno de los indicadores que más me preguntan. Y mañana, pues como les dije, los big shorts. Por el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo? A ver, pues está todo perfecto, listo. Aquí apenas acuérdense que estamos haciendo como una introducción, les estaba explicando qué es el order flow de una forma sencilla, porque también hay conceptos complejos. De pronto aquí hay muchos que ya tienen algún acercamiento al order flow y otros que simplemente no. Entonces intenté hacerlo de la forma más sencilla y menos técnica posible, como más coquito, como decimos en Colombia. Marco, me gustaría saber dónde se puede adquirir esos indicadores. Bueno, Tao, hay varias cosas. El order flow o estos indicadores realmente son indicadores de pago. Donde tú los busques, son de pago. Algunos los puedes conseguir gratis de desarrolladores. Por ejemplo, el Delta, por ahí hay algunos de desarrolladores que los han dado gratis. El volumen profile también. El VWAP.
también se puede conseguir por ahí gratuito de desarrolladores. No es tan complejo la programación de este indicador eh, por ejemplo, el VWAP o el Profile o incluso el Delta. Por ahí se pueden conseguir. Pero ya lo que viene siendo, por ejemplo, el Footprint, este es un indicador ajeno a Ninja. De hecho, uno paga una membresía mensual para poder ver este indicador. Yo no los utilizo todos, yo este no lo utilizo. En el futuro espero empezar a entenderlo mucho más a profundidad. Este es costoso. Son usualmente indicadores de pago. También es algo interesante porque estas herramientas en muchas plataformas, no en todas, algunas ya lo incluyen, son herramientas de pago, al menos en Ninja. ¿Cómo se pueden conseguir? Como les digo, hay unos de desarrolladores o comprándolos. También a los muchachos, a mis muchachos, yo les doy los indicadores gratis de una forma que no voy a decir cómo lo hago, obviamente, pero les doy todos los indicadores nativos de Ninja a los estudiantes. Entonces así, pero sí o sí, si quieres, por ejemplo, los big trades, necesitas comprarlos y no son indicadores baratos. De hecho, la página que más barato he visto esto son como 499 euros, que puede ser el MZ Pack, que es bien costoso y que tiene algo en contra, que utiliza algo que se llama Tick Replay, que el Tick Replay pone o tienes una máquina muy buena, mm, o, o se te va a frizar. Andrés, bueno, sí, el level 2 de data. Depende, porque por ejemplo Rhythmic ya te da esos datos. Si tú utilizas pruebas de fondeo con Rhythmic, ya ellos te dan esos datos del level 2. Entonces no hay que pagarlos. Si tú operas pues, directamente con cuenta propia en Ninja, sí necesitas, pero no cuesta realmente mucho. La data level 2 no es muy costosa. ¿Ok? Que son datos de profundidad de mercado, de órdenes. Pero muy buen aporte, Andrés. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, bueno, el tema de los indicadores, realmente conseguirlos con desarrolladores no son baratos, como les digo. MZPack, que es uno de los más famosos, cuesta $500, prácticamente 500 euros, si no estoy mal. También hay otro que creo que es de Logic Indicators y te venden cada indicador por $199. Realmente son costosos. Al menos los big trades y este sí o sí hay que pagarlo. El heatmap, pues el mapa de liquidez, el bookmap y el footprint. Dice Rodrigo, yo empecé suave aplicándolo en CFDs con los datos del CMI. CMI. No es tan preciso, me permitió fondear y hacer mis primeros retiros por 7. Ah, excelente, muy bien, exacto. Sí, realmente TradingView no te va a dar los datos. Si tú marcas, y ahorita si quieren les muestro un volumen profile en TradingView y lo marcas en Ninja, se va a ver muy diferente. O, bueno, no muy diferente, pero sí va a haber varianza. Entonces realmente son indicadores que valen la pena. En los indicadores esto no simplemente es, bueno, yo no los llamo indicadores, yo los llamo herramientas, pero no son para cambiar una estrategia, que eso me dicen mucho, no, es que el order flow es una estrategia, no, el order flow no es una estrategia, el order flow es un método de lectura donde usted obtiene información y usted lo puede adaptar a su estrategia, que eso es lo bueno, no es cambiar nada, es venga, voy a ver cómo funciona esto acorde a mi estrategia. Pero bueno, no nos vamos a desviar. El VWAP y las desviaciones. Mi primer indicador y cuando empecé en el mundo del order flow fue por este indicador y el indicador que en pocas palabras a mí me cambió toda la operativa. Mm, ¿Qué es el VWAP? El VWAP, y ya enseguida nos vamos a las gráficas, es el precio promedio ponderado por el volumen del día. ¿Qué hace el VWAP? El VWAP lo que hace es que todas las transacciones que van entrando en el día, hay varios tipos de VWAP, pero ahorita les hablo de eso, se va promediando una zona y el nivel de precios acorde a la intensidad y a la fuerza con la que se vaya aplicando el volumen. Él va marcando un promedio de volumen, no de precios, como lo hacen las medias móviles. Una media móvil de 20 periodos promedia el movimiento de las 20 velas anteriores. Esto lo que hace es que promedia el volumen que está ingresando al mercado y que ha ingresado según la intensidad con la que lo hace. Es una referencia institucional. La gran mayoría de fondos de inversión, que eso es otra cosa, no sé si alguien ha visto una imagen de un fondo de inversión real, de hecho son muy diferentes a las gráficas que tal vez nosotros miramos,
Tendrán una que otra gráfica con velas, pero todo es información de volumen. Podría ser algo tipo así, aunque o más que todo así, pantallas llenas de números y muestran volumen. Ahora, si ellos lo utilizan, si nosotros estamos intentando, eh, entre comillas, identificar, porque al final eso es lo que todos buscamos, identificar a las instituciones a los que van a hacer un movimiento grande. Entonces nosotros estamos con herramientas muy primitivas cuando ellos tienen herramientas supremamente avanzadas. Ellos utilizan el VWAP. En muchos, la gran mayoría de fondos utilizan el VWAP como referencia institucional de valor. Indica si el precio está caro o barato en el contexto intradía y ayuda a identificar aceptación arriba o abajo del valor. Ya enseguida nos pasamos a la gráfica. Por ahora les estoy dando conceptos. También existen algo que son las desviaciones y ya enseguida se las voy a mostrar. ¿Qué son las desviaciones? El VWAP es la línea central y las desviaciones son las líneas que están por encima y por debajo. Se conocen como desviaciones. Desviación 1, desviación 2 y desviación 3. Y ahorita les voy a mostrar qué contexto tan impresionante nos puede ayudar a tener esas desviaciones. Son extensiones del promedio del precio por encima y por debajo del VWAP, representan alejamientos del valor promedio del día, nos ayudan a medir qué tan extendido está el mercado. Pueden indicar zonas de posible reversión cuando hay sobreextensión. En contexto tendencial actúan como zonas de continuación. Permiten evaluar si el precio está en equilibrio o en desequilibrio. Y ya me voy a pasar a la gráfica y ya nos vamos aquí. Aquí tengo un VWAP. El VWAP es una herramienta que se puede calcular de tres maneras, usualmente. Los más comunes es el VWAP sesional, se crea en cada sesión. Si ustedes miran aquí, por ejemplo, cada sesión, en cada línea se crea un nuevo VWAP. Promedia el precio o el volumen, perdón, del día de cada día. También existen los VWAP semanales. El VWAP, y déjenme, voy aquí a, espérense por aquí, voy a primero a mostrarles paso a paso. Este es el VWAP, la línea central. Entonces, cada sesión se genera un nuevo VWAP. También está el semanal, que promedia el volumen de toda la semana, y está el mensual. Yo primordialmente utilizo el sesional. Ahora, esto es una referencia, como les digo, institucional. Usualmente se toma si el VWAP, si el precio está por debajo del VWAP, digamos que hay una presión vendedora. Hay una presión vendedora y por encima hay una presión compradora. Ustedes se van a dar cuenta, sí, parece una media móvil y de hecho creo que es uno de los indicadores de volumen más amigables porque ya estamos acostumbrados a ver cosas así como medias móviles. Entonces parece una media móvil, pero ustedes se van a dar cuenta que realmente el precio busca esos niveles, realmente tiende a respetar mucho esos niveles, porque son zonas de promedio de volumen, son zonas donde realmente hay un promedio, una concentración de volumen y es una referencia para las instituciones. Si ustedes empiezan a mirar el VWAP simplemente, como muchas veces el mercado hace respeto a esto, les va a dar que la estadística es muy grande. Ustedes se miran, obviamente hay días erráticos donde, como todo, hasta con el mismo order flow, va a ser complicado de leer. Pero realmente son niveles muy claves donde el precio tiende a reaccionar. Pero ojo, como toda herramienta, como todo indicador, como cualquier cosa que usted haga, no es simplemente que llego aquí y va a funcionar. No, usted necesita también un contexto que lo puede ganar como por medio de otras herramientas, por price action, mirando gráficos más grandes, una cantidad de cosas. Esto lo que le va a ayudar a usted es a definir también qué tipo de tendencia estoy, qué niveles puede reaccionar el mercado. Este es el VWAP, la línea central. Por debajo estamos, digamos, en una presión vendedora, por encima estamos en una presión compradora, ¿cierto? En que algunos días incluso se aleja bastante del VWAP. Pero para mí ha sido muy importante y yo utilizo sus tres desviaciones. Vamos a comenzar con la primera y se las voy a explicar paso a paso. Vamos a poner la primera desviación. Ok, se entiende que el mercado, o nosotros con el VWAP también podemos identificar algo, zonas balance. ¿Qué es una zona balance? Un balance es donde hay
aceptación en las órdenes, donde el flujo de órdenes está siendo aceptado. Es decir, usualmente, yéndonos más como a los movimientos, son procesos donde el mercado tiende a lateralizar. Las lateralizaciones, consolidaciones, se conocen como zonas de balance, zonas donde hay alta interacción entre compradores y vendedores, que mañana les voy a explicar que no solo es compradores y vendedores, sino que existen dos tipos de compradores y dos tipos de vendedores. En pocas palabras, esto es un balance, una zona donde hay una alta cantidad de transacciones, una alta cantidad de negociación de compras y ventas y donde son procesos acumulativos de órdenes. ¿Qué nos va a ayudar el VWAP? Nos va a ayudar a identificar con la primera desviación las zonas de balance. Pues resulta que entre el VWAP y la primera desviación bajista y la primera desviación alcista, aquí hay una negociación promedio del 70, es el 73 de hecho, por ciento del volumen del día. Donde hay más volumen, hay mayor probabilidad de balance, de lateralización, de consolidación. Y por encima de estas desviaciones es donde se concentra muy poco volumen. Y cuando hay menos volumen, el precio usualmente tiende a deslizar o desplazar con mayor facilidad. Usualmente estas zonas, vamos a decir aquí, vamos a redondearlo, que es el 30% del volumen transado por encima de la desviación 1 y por debajo de la desviación. ¿Qué nos va a ayudar esto? Sobre todo para traders tendenciales. Cuando ustedes están en un mercado en balance, es decir, un mercado que está entre la desviación 1 alcista y 1 bajista, ustedes se van a dar cuenta y que si miran el histórico, son los momentos donde posiblemente vamos a tender a tener más lateralizaciones. En estos niveles de balance es donde el mercado tiende a lateralizar, tiende a tener gran cantidad de lateralizaciones. ¿Por qué? Porque hay haber más volumen, mayor cantidad de órdenes, evidentemente la pelea, por así decirlo, va a ser mayor. Miren muchas veces que incluso los mercados están en balance, se mantienen en las zonas de balance y eventualmente cuando salen es donde tienen esos movimientos explosivos. Aquí un intento explosivo en salir, aquí un intento tendencial en salir, pero él siempre eventualmente tiene que volver a una zona donde haya órdenes. El mercado le encanta estar en balance, le encanta donde hay órdenes, donde hay una gran cantidad de liquidez y transar en esos puntos. El mercado siempre busca estar en esos niveles de balance. Y eso se llama Action Market Theory, que ese no se los voy a mostrar, eso simplemente es un concepto supremamente, digamos, sencillo de entender. Aplicarlo y entender esos niveles no es tan claro, pero usualmente lo que el precio hace es que él está en un proceso de balance, un proceso lateral, entra en un proceso de imbalance, proceso tendencial, y después vuelve a buscar un balance. Esta es básicamente la estructura que el precio mantiene todo el tiempo, que unas veces es más complicada que otra, más difícil, sí. Pero volvamos al VWAP. Para traders tendenciales, siempre lo he recomendado y yo personalmente lo aplico, es buscar y realmente va a tener mayor posibilidad operaciones en las zonas imbalance. Dentro de las desviaciones usted está en un balance. Fuera de las desviaciones usted ya puede entender que hay una gran posibilidad de imbalance. Y si hay imbalance, imbalance es que las compras se posicionan o tienen mayor fuerza que las ventas o las ventas tienen mayor fuerza que las compras. Entonces usted va realmente a estar en un momento donde su probabilidad de que el mercado continúe a favor de dicha dirección es mayor a la que usted tendría, digamos, si está en un mercado de balance. Esto tienden a ser mercados tendenciales. No existe mercado tendencial. Y ojo a esto, no existe mercado tendencial que esté en balance. Siempre un mercado tendencial va a estar en imbalance y ustedes se van a dar cuenta de eso. Un mercado, bueno, esto no es tanto una tendencia, pero esos días que se ponen tendenciales, estamos por ejemplo aquí en un proceso
algo lateral, pero eventualmente empieza esa tendencia fuerte con retrocesos no tan grandes, con retrocesos pequeños, esos periodos de imbalance se van a dar casi siempre por encima o por debajo de las desviaciones. Y esto ya les puede ayudar muchísimo. Obvio que van a haber momentos, no estoy diciendo que aquí todo el tiempo va a estar lateralizado. Lo que estoy diciendo es que los momentos de mayor probabilidad de tendencia son por aquí debajo o por aquí encima. Miren este día, iniciamos con rechazos desde el VWAP y donde realmente toma fuerza el mercado cuando están en imbalance. Aquí en un imbalance, estamos en imbalance, fuerza de mercado. Seguimos aquí, tenemos un proceso de lateralización en este punto y nuevamente entramos en un momento de imbalance. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Algo que quieran saber? Nada, todos están claros. Algo aquí que les voy a dar como tip es que hay unas zonas interesantes para entrar. Yo en lo personal las utilizo mucho y son esas desviaciones cuando yo ya estoy confirmado. Me suena el chat, pero no veo que nadie escriba. No sé si era como un error de eso. Cuando yo ya tengo confirmado una dirección, contextualizada una dirección, ustedes van a dar cuenta que esta primera desviación alcista o bajista va a ser una zona tremenda de soporte o resistencia. Estos niveles, obvio, algunas veces las va a sobrepasar. Pero estas zonas y estos niveles cerca de estos puntos son zonas claves donde el mercado realmente tiene un edge de reaccionar. Y si eso después usted lo empieza a mezclar con otros contextos, por ejemplo los big trades, que los vamos a ver mañana, a usted le va a parecer una locura. Por ejemplo, esta zona cerca de la desviación es 1. Miren aquí cómo funciona esta desviación 1 como resistencia en este caso. Cuando se aproxima, cómo busca respetar, sobre todo si estamos en un contexto de impulso, un contexto tendencial. Miren estas zonas de acá, cómo el mercado busca cuando se aproxima a estos niveles. Y para mí estos son niveles óptimos de retroceso, porque estamos en una tendencia, pero tal vez no estamos muy sobreextendidos en una dirección. También a mayor sobreextensión, mayor probabilidad de retroceso profundo y que volvamos a entrar en un periodo de balance. Hey, no sé, alguien puede mandar un mensaje al chat porque a mí me suena y me suena como si estuvieran escribiendo, pero no el último mensaje que veo es el de Rodrigo. Ah, bueno, sí, todo bien, entonces simplemente es el Discord. Ahora, el VWAP es como una carretera del mercado y cuando usted le empieza a poner las otras desviaciones, vamos a poner de una de las desviaciones 2 y 3, les voy a mostrar. Aquí tenemos las tres desviaciones. Entre la desviación 3 alcista y la desviación 3 bajista se va a negociar el 98% del volumen. ¿Qué significa eso? Solo un 2% del volumen se va a transar fuera de las desviaciones 3. ¿Cuál es la desviación 3? Es esta y esta. Es decir, el mercado muy rara vez va a salir de estos niveles. ¿Y para qué sirve esto? Primero, cuando usted muchas veces hace proyecciones de una entrada, sobre todo si usted deja correr como lo hago yo, usted va a entender que estos son niveles supremamente claves donde el mercado puede devolver. Mire el mercado cómo vino respetando, vamos a mirar este día tendencial. Cuando el mercado le llega a una desviación 2, que son zonas donde ya se está extendiendo, o una desviación 3, usted tiene un 2% de probabilidad de que esto le rompa. En algún momento puede que lo haga, y ahorita miramos ejemplos, pero usted solo tiene un 2% de que esto le rompa. Probablemente, déjenme un segundo que cuando esto le llegue a una desviación, por ejemplo, número 3, usted ya sabe que la probabilidad de que le haga un retroceso no significa que no va a seguir bajando, pero que se va a mantener dentro del nivel es muy alto. Usted aquí puede esperar un retroceso. Lo mismo, miren, se aproxima, ya en este punto pierde, empezamos a ver cierto desgaste, ya no estamos llegando, ya no tenemos la fuerza
de llegar a una desviación número 3, sino que nos empezamos a entrar en el rango de la desviación 2 y la 1. La desviación para mí 2 y desviación 3 son zonas objetivas de toma de ganancias, por ejemplo, o de gestión, donde yo ya puedo empezar a apretar los trades. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, no sé, pero no se mueve, no se ve muy bien la... Ah, listo, venga ya, qué pena. Yo les cambio el color. Yo les cambio el color que lo tengo de pronto muy oscuro. Vamos a ponerle un dim. Vamos a ponerle un dim. Les hago esto en un segundo. Dim gray. Y el dim gray. Aplicar. ¿Ya se ve mejor? Juan, ¿se ve mejor ya las desviaciones? Listo. Entonces estos son niveles muy claves. Miren que si yo me voy mercado atrás, es que además creo que en todos estos mercados no hay, no han habido salidas de la desviación 3. Por ejemplo, miren aquí, y esto es rotacional. Cuando logramos salir del balance, el balance es la zona de las desviaciones entre la desviación 1 alcista y la desviación 1 bajista. Miren que el primer objetivo de la desviación 1, si hace un pullback y un respeto, va a ser la desviación 2. Casi siempre aquí usted va a tener ya una reacción. Eso que le está dando a usted contexto, eso es una zona promediada del volumen. Usted le va a dar el contexto, una extensión de este promedio de volumen. Miren, este día lo que hizo fue desviación 2 y ya les voy ahorita a explicar usted con el VWAP cómo puede detectar agotamientos del precio. Lo mismo, sale a imbalance, tenemos aquí un movimiento imbalance. ¿Cuál es la primera zona objetivo? Aquí. No significa que no le vaya a romper, muchas veces lo puede hacer, pero que cuando un mercado rompe, primero, cuando sale imbalance, usted ya tiene un contexto, presión alcista. Si le rompe la desviación 2 para buscar la 3, usted está en un mercado que ya está extremadamente sobrecomprado, porque para que ellos pasen estos niveles, se tiene que tener demasiada presión alcista. Miren este día como esto es una zona para mí totalmente objetiva, donde uno podría empezar a buscar tomas de ganancia. Mire, por ejemplo, este día. O miremos, por ejemplo, un día como estos. Miren dónde empieza a tener reacciones el precio. Desviación 2, desviación 2. Entramos en una gran presión, pero muy poco probable va a romperte la desviación 3. Vuelve y entra, ya la presión se pierde un poco y miren, por ejemplo, esto. Estas son zonas muy interesantes. Zonas realmente muy claves de soporte y resistencia. Miren este día que desviación 3, la desviación 3 no pasa, no significa, como les digo, que va a cambiar la tendencia de golpe. En días muy tendenciales simplemente se puede ir pegadito, volver a una zona donde esté más cómoda, volver a entrar, pero miren cómo cada vez se va alejando de las desviaciones, en este caso de la desviación 3. Miren cómo el mercado aquí se viene alejando. Se va agotando, ya no tiene la misma presión para ir a favor de esa tendencia. Y miren cómo ya empieza, una vez logra entrar, miren cómo ya empieza a respetar desviación 2. Desviación 2, desviación 2. Vamos a ver si puedo encontrar, miren este día. Si yo tomo esta operación, un ejemplo, o me monto en cualquiera de estos puntos aquí, ¿dónde es una zona óptima donde yo ya debería empezar a apretar? Aquí, miren eso. Desviación 3, reversión, en este caso. Después ven el que busca la zona de la 2. Esto les va a dar mucho contexto a niveles claves, porque muchas veces queremos dejar correr las operaciones, pero no tenemos un contexto o no tenemos realmente puntos claves donde, bueno, ¿hasta dónde? Porque yo hago, y las personas yo veo a veces que hacen proyecciones, ojo, yo no soy ni el mejor trader y estoy lejos de serlo, pero realmente he encontrado una forma de tener edge en el mercado y salir rentable a final de año y en un muy buen porcentaje.
Muchas veces las personas dicen, no, si yo tomo este trade, esto tiene que subir hasta este máximo de acá. Eso es muy poco probable. Te tienes que salir del 98% de la negociación del volumen. Es más coherente que tú entiendas que aquí tienes una zona, una extensión del volumen, que aquí vas a tener ciertas reacciones y que si rompes aquí, aquí muy seguramente 98% probable, porque ya estamos hablando de estadística muy clara, 98% no te va a salir de acá. Entonces son zonas y niveles bastante importantes en el mercado. Miren esto, desviación 3, retroceso. Conozco algunos traders que básicamente operan solo cuando el mercado llega a la desviación 3 en contra. Y obviamente con otras confirmaciones y realmente tienen un ratio bastante alto. Porque cuando el mercado te llega aquí, la probabilidad, si no es una tendencia, un día de esos tendenciales que están demasiado fuertes, te va a hacer un rebote y te va a buscar volver a mínimamente a buscar la desviación 1. Pasa demasiado, muchísimo, miren. Aquí tenemos un premercado donde salimos y ojo, las salidas de la desviación 3 en esas pocas veces que sucede no es que el mercado se vino y se quedó todo el día por acá, se va a devolver, va a volver a entrar al 98% de la negociación. Eso va a suceder. Obviamente no es entrar discrecionalmente y llegó a la 3 entro. No tiene que tener una cantidad de factores, contextualización, indicadores de entrada. Indicadores me refiero como señales que tengas en la estrategia para ingresar. Pero esto te puede ayudar muchísimo. Esto es una carretera que te va guiando. ¿En qué momento está el mercado? Dónde, en qué punto está, dónde realmente va a tener reacciones con estadística. Mira esto, desviación 3, pullback. Desviación 2, una zona interesante, retroceso. Mercados que usualmente, días tendenciales, va a pasar esto y se empiezan a utilizar esta herramienta. Miren cómo se mantiene en las desviación 2 y se mantiene y se mantiene y se mantiene. Desviación prácticamente 3, retroceso. Desviación prácticamente 3, retroceso y vuelve y se mantiene. Son zonas de soporte y resistencia increíblemente efectivas. No es que nunca las vaya a romper, no, obviamente lo va a hacer, pero realmente son puntos muy estratégicos donde uno puede considerar salir o gestionar las operaciones o entender que ahí puede tener una reacción. Ahora, otro uso del VWAP es medir la volatilidad del mercado. Ustedes se van a dar cuenta que los días que el mercado no es volátil, las desviaciones tienen usualmente dos características. No tienen una pendiente pronunciada y el tamaño, la distancia entre las desviaciones 3 o incluso entre las desviaciones 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1 es muy pequeño. Es muy pequeño, es muy diferente un día de estos a un día de estos. Claramente desde el premercado, antes de que comenzara la sesión, ya usted tenía un VWAP tremendamente grande. Muy grande, a diferencia de este día. Ya con esto usted puede anticiparse a que hay una probabilidad relativamente alta de que sea un día que no tenga mucho volumen. Y si no tenemos mucho volumen o gran cantidad de transacciones ese día, la probabilidad de que el mercado se lateralice es alta. Es muy diferente eso. Miren que aquí tenemos un día donde, a pesar de que obviamente empieza bajistas, pues cambia alcista. Miren que hay pendiente en las desviaciones, pendiente en el VWAP, versus un día que realmente lo que estamos es prácticamente VWAP plano, prácticamente plano la gran cantidad del tiempo y unas desviaciones que evidentemente aquí el mercado bajando y la desviación es subiendo. Aquí no hay miren esto, las desviaciones van hacia arriba. Eso ya me da un indicio de que no hay mucha presión, de que realmente la probabilidad de que sea un día tendencial es muy baja. A diferencia de un día que antes de iniciar el mercado yo ya estoy viendo que hay una separación entre las bandas por la cantidad de volumen que está ingresando, que ha ingresado en la sesión asiática y europea al mercado. Esto es una carretera.
Y miren qué hace el precio. Un día, cuando ya empezamos, que tenemos bastante movimiento, salimos a procesos de imbalance y volvemos a balance. Aquí en el balance, ¿qué hace el precio? Tiende a lateralizarse. Y en base a eso, usted ya puede empezar a contextualizar su estrategia. Si usted es un trader tendencial, que eso lo aplico mucho con los estudiantes, primero, los momentos realmente donde tiene mayor probabilidad, entre en el balance, en el imbalance, perdón. En estas zonas usted, si es un trader tendencial, tiene muy alta o va a aumentar su probabilidad de que su trade sea ganador muy bien, en mucho, en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque si usted espera que el mercado le confirme que ya está en un posible inicio de tendencia, usted aquí no va a tomar largos. Aquí no vas a empezar a tomar largos e intentar capturar una tendencia que no está confirmada. Hay que tener mucha paciencia, sí, porque hay que esperar que el mercado salga en balance. Pero si usted espera esos momentos que el mercado le salga en balance, alcista o bajista, créame que va a aumentar mucho, muchísimo su efectividad, porque aquí no te vas a poner a buscar largos, a menos de que tengas una estrategia de reversión que ya sabrías desde qué puntos buscarlos. Pues si voy a buscar un rebote alcista, pues evidentemente va a ser en estos puntos. Miren cómo el mercado se viene acá toda esta sesión respetando la desviación número 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eventualmente rompe, utiliza la desviación 2 como soporte. ¿Dónde puede venir? A la desviación 1. Está en un estado rotacional, él rota entre los niveles. Va rotando. Vamos a ver otro caso de otro día. Miren, por ejemplo, estos niveles funcionan bastante bien. Como les digo, no solo es entrar porque llegó a este nivel, sino también tiene que tener unas confluencias. ¿Confluencias qué es? Múltiples factores o indicios que le digan que esa zona está bien, es correcta para entrar, los setups. Pero son niveles muy, muy claves. Ahora, ¿cómo identificar, por ejemplo, tendencias o agotamientos? Sobre todo en días tendenciales, que todos nos pasa, que el mercado venía subiendo, 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 no lo capturamos y ya nos metimos por aquí en un trade. Y precisamente es el que va a fallar. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el mercado comienza a alejarse, miren la fuerza con la que inicia el mercado. Salen, se meten en el terreno de la desviación 2 entre la 2 y la 3. Pero ¿qué empieza a pasar después? Ya no siguen estos niveles haciendo máximos más altos. Por el contrario, lo que hace es que se empieza a meter, ya no rompe la 2. Ya la 2, miren que aquí empieza a alejarse, cada vez se va alejando más el precio, se va alejando más el precio de la 2 y la 2 sigue por aquí, se va alejando. ¿Qué pasa? Y hay un agotamiento. Ya es un momento donde si yo quería buscar esa tendencia, ya probablemente me la perdí. A menos de que vuelva y sea un día de esos del 2% del mes, de esos 2 días que usualmente tienden a pasar en el mes, que son tan tendenciales, que él va a volver a ese nivel. Pero después de eso, ya puede ver, aquí hay un agotamiento del mercado y se lo voy a mostrar una y otra vez en días tendenciales. Acá, el mercado viene, desviación 3. Y ya que empieza a pasar, el mercado ya no empieza antes, llegaba rápido a la 3, llegó muy fuerte a la 3, viene a la 1, se aproxima a la 2, no puede, ya se está agotando. Otra vez intento bajista, yo ya para aquí, pues obviamente esto es ya muy cerca al cierre del mercado, pero yo ya aquí ya para qué voy a buscar un trade, ya no hay la misma presión. Ya la 2 viene por acá, se está alejando, el promedio de volumen ya está muy lejos. Ya no tiene sentido yo ponerme a buscar una operación aquí, está muy desgastado, o al menos una operación larga, como las busco yo, no tiene mucho sentido. Miren aquí, mercado que inicia fuerte, busca pullback al VWAP, vuelve, inicia fuerte, pero que empieza, la desviación 3 comienza a alejarse. Vamos a ver la 2, viene a utilizar la zona, la 2 comienza a alejarse, y ya cada vez la desviación va más hacia arriba, empieza a aplanarse, las pendientes son muy importantes y ya hay un desgaste en el movimiento. Probablemente aquí sea lo mismo, miren un mercado que se mantenía muy cerca de la desviación 2. Ya después, ¿qué pasa? Le cuesta. Ya buscar aquí un trade de tendencial no tiene ningún tipo de, no de sentido, pero al menos de alta probabilidad, porque ya está muy lejos, ya se desgastó el movimiento.
Ya el que buscó tuvo un movimiento de imbalance, que los movimientos imbalance usualmente, a menos de que sea un tremendo día tendencial, van a durar 2 horas. De 2 a 2 horas y media. ¿Cuánto duró? Bueno, esto fue desde el premercado, pero ¿cuánto dura esto de acá a acá? Bueno, fueron 45 minutos este movimiento tendencial, aunque sí, desde la mañana serían más horas. Bueno, ¿qué dudas tienen? Preguntas. Hoy quería mostrar esta herramienta más sencilla del VWAP. Mañana sí quiero entrar fuerte con lo que es, digamos, que la mayor cantidad de preguntas que recibo. Es la mayor cantidad que son los big trades, que ahí sí hay mucha tela que cortar. El indicador del VWAP es un indicador realmente muy amigable, porque visualmente es sencillo de entender, son EMAs. Y cuando usted empieza a entender esos detallitos, esos pequeños detalles de, bueno, yo ya tengo objetivos claros, le ayuda a tener objetivos, le ayuda a entender si el mercado está alcista o hay una presión alcista o hay una presión bajista con las zonas de imbalance, o si está en un momento donde el mercado podría tender a estar más lateralizado en un proceso de balance. ¿Cómo activo la carretera? ¿Qué temporalidad recomiendas operar el VWAP? Bueno, a ver. Sí, las desviaciones es algo increíble. Créanme lo que les dije. A mí el VWAP, que fue la primera herramienta de volumen, es lo que me hizo un cambio exponencial. Porque empecé a tener más contexto. Si yo tomaba un trade, digamos acá, me monté en el VWAP porque tengo contexto de que aquí se me dio mi entrada. Mañana les voy a mostrar algo muy bacano con los big trades, como confirmar zonas. Si yo me monto acá y yo voy a hacer una proyección del día, yo no voy a esperar, digamos que tome esta operación, yo este trade no le voy a esperar, este día me va a dar un 10-1. Sí, es 98% y pues muy improbable, tienes un 98% en contra. ¿Cuál es el objetivo realista? Primero, un 2-1 si yo tomara pues este trade acorde a esta distancia, desviación 2. O en otro caso es que intentara llegar a la 3. O sea, este día aguantando mucho sería un 5-1 si tomo acá. Venga, y si mejor entro solo en los procesos de imbalance. Si es en los procesos de imbalance, bueno, primera desviación de la 1 a la 2, tengo un 4-1 más o menos. Bueno, aquí ya puedo yo empezar a jugar con los ratios. Realmente las desviaciones les van a dar a ustedes, muchachos, un contexto increíble. O sea, es que yo no les puedo ni escribir el contexto que a mí me da esto. Y lo fácil que es. Porque uno ya va entendiendo dónde son los niveles claves reales de reacción. Espérame, voy a ver las preguntas. ¿Qué temporalidad operas recomiendas operar el VWAP? Bueno, yo no opero en temporalidad, yo opero en rangos de volumen, pero sí les recomiendo, si es temporalidad, puede ser en 1 minuto, si son más scalper 30 segundos, 2 minutos. Ya realmente utilizar el VWAP en 15 minutos, al menos el diario, el sesional, no me tiene mucho sentido. ¿Por qué? Déjenme, yo les creo una gráfica. Sebas, sí, es por volumen. Ustedes se van a dar cuenta que es algo muy interesante que pasa con los indicadores de volumen. Si yo pongo una EMA 20 y le cambio la temporalidad, me va a cambiar la EMA. Pero si yo cambio la temporalidad en el VWAP, los precios van a ser exactamente lo mismo. Vea, por ejemplo, aquí el de 15 minutos y vamos a ver el día de hoy. Que se va a dar cuenta que es el mismo. Si ustedes miran los precios, va a ser exactamente igual. Solo que obviamente se va a ir formando un poco diferente, pero en el momento que tocó, bueno, me puse una gráfica muy grande que se ve muy feo, pero los precios son exactamente igual. Si yo miro en qué precio en 5 minutos tocó aquí a las 10:20, tocó en 2.9650 y me voy aquí a las 10:20 del día de hoy, ¿en qué momento tocó? En 2.96, véalo aquí, 2.96, bueno, 50 por aquí es la zona, lo mismo. Eso no va a cambiar, los indicadores de volumen no cambian con la temporalidad. Espérense que aquí me metió una del profile. No cambian. Entonces, máximo, recomendaría yo operar en marcos de hasta máximo 5 minutos. Ya 15 minutos o incluso un VWAP en una gráfica de 1 hora, a mí no me tiene sentido.
De hecho, aquí ni siquiera me lo está promediando si lo pongo en 60 minutos. En 30. ¿Por qué? Porque es que no me va a dar la información, o al menos yo que soy scalper, que necesito, yo quiero encontrar puntos óptimos para entrar. Sí me puede dar contextos, sí me puede dar contextos, puedo encontrar niveles o zonas, pero realmente para mí me gustan las temporalidades bajas. Marcos, ¿cómo entra a jugar las velas Heiken-Ashi en combinación con el VWAP? Bueno, pues en ese aspecto realmente no tiene nada que ver. Simplemente, ¿yo por qué utilizo velas Heiken-Ashi? Porque me limpian un poco el ruido. Me limpian el ruido, me toca entrar un poquito más grande porque no es el promedio, o sea, no es la vela exacta, lo que hace es que va limpiando el ruido. Pero si yo pongo una Heiken-Ashi de volumen como las utilizo yo, miren este movimiento, se va a ver mucho más limpio, un poquito más limpio. A mí me gusta simplemente porque me limpia. Eh, Horcol, sí, yo todos lo voy a grabar y lo voy a subir a mi canal de YouTube para los que lo quieran volver a ver. Entonces mira que la Heiken-Ashi me limpia un poco el ruido, me limpia mucho el ruido de los movimientos. Y me da un entendimiento tal vez un poquito más claro del movimiento. A mí no me gusta matarme que sube, que baja, no, me gusta dar el movimiento limpio, pero no es que las velas de Kenashi me den un, una entrada o que me den un contexto, no, simplemente es una forma de graficación que me gusta porque es mucho más limpio. Si yo veo acá cómo cambia, viene la desviación 1, podría tomar una entrada aquí por encima de esta o de esta cuando me cierra la vela. Entonces mira que es mucho más fácil identificar esos cambios, digamos, de pequeños impulsos, pero no siempre es así. En días lateralizados, sobre todo este mes, lo que ha sido este mes ha sido tremendamente errático. Yo vengo en un drawdown de todo, desde el 13, venimos en unos mercados que no están respetando casi nada de patrones, por así decirlo, de velas. Están velas feas, hace impulsos, después retrocede profundo, no está siendo realmente óptimo. En días tendenciales te va a funcionar muy bien. Mira cómo hace esto. Viene, viene, una rojita, una verde y sigue. Unas rojitas, unas verdes, perdón, rojitas, sigue. Verdes, rojitas y siguen. Me ayuda simplemente visualmente a limpiar un poco el ruido. Eso es lo que hacen, me limpian el ruido, pero no tienen ningún tipo de acomodación, por así decirlo, con el VWAP. No es que sean determinantes. También si lo miras en gráfica de un minuto o un minuto Heiken-Ashi estaría muy bien. Ya, es lo mismo. A mí, ¿por qué no me gusta operar en velas de un minuto? Porque cuando yo no tengo el volumen suficiente, me va a pasar esto. Una cantidad de contexto, simplemente porque las velas se generaron cada minuto. Con el volumen es realmente la cantidad de transacciones que están entrando al mercado. Es un indicador y el VWAP o cómo lo activo en mi gráfica para empezar a estudiarla. Bueno, vean. El VWAP es el indicador y en el VWAP van a venir las desviaciones. No es que sean otros indicadores, no. Si yo pongo que solo quiero, digamos aquí aunque este es el nativo de Ninja. Si ustedes vienen aquí, está el VWAP. Si yo le añado dentro del mismo indicador, está por acá, mm, las tres o dos o solo la una. Yo ahora estoy mucho solo con la una, con la primera desviación. Viendo esto, para ver los niveles de balance e imbalance. También con otras herramientas puedo confirmar esos niveles de balance e imbalance. Entonces, Sebas, ¿qué pasa? El VWAP, yo creo que déjenme, pero se los pasaría mañana, que hay muchos de desarrolladores, un indicador que realmente no es difícil de hacer. Entonces, hay muchos desarrolladores que lo han hecho y lo han puesto de forma gratuita. Yo se los voy a regalar. Déjenme, lo busco bien. Es más, aquí en la sección, no, es que aquí está. Ve por favor a configurar a material de estudio. En material de estudio han subido algunos VWAP. Ahí los han subido y los puedes poner. Lo puedes poner. Configuración, porque probablemente a muchos cuando lo añadan les va a venir esto. Con diferentes configuraciones. Esto les va a pasar porque no sé, algunos de desarrollador lo hacen así. Vamos a poner las tres desviaciones.
Siempre, desviación 1 les va a aparecer multiplicador. Esto debe ser exacto porque muchas veces viene 1,5, no 1,4, no. Desviación 1, multiplicador por 1. Desviación 2, multiplicador por 2. Y desviación 3, multiplicador por 3. Ya, son las desviaciones estándar del VWAP. Listo. Súper importante. Aquí en material de estudio pueden encontrar el VWAP. Listo. Algunos de la comunidad han subido ahí algunos VWAP. Listo. Empiecen a estudiar. Como les digo, no, muchas veces somos muy puristas en el hecho del order flow, sobre todo hoy en día y después del auge que tuvo el tema de Smart Money, de ICT, de que hay que operar con gráfico limpio. Pero si algo a usted le ayuda a tener un 10%, un 20%, bueno, vamos a poner un 15% más de probabilidad en sus entradas. Usted sabe lo que eso significa en dinero a largo plazo. Que usted simplemente su estrategia, usted diga, venga, no sé, yo entro por Fibonacci, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Mm, no sé, un Fibo, o yo busco las zonas del 50, a ver, ¿dónde es que está Fibonacci? Que yo no lo uso para nada, no sé, Fibonacci. ¿Cuál es una zona que me hace confluencia? Ah, espera que voy por acá. Ah, venga, es que está el 61 y en el 61 justamente tengo la desviación 1 de toda esta corrida. ¿Por qué no? Ya tengo dos motivos. ¿Ok? Entonces, empiecen, añádanlo. Simplemente empiecen a mirar, empiecen a verlo. Puede que el VWAP no les guste tanto. Que de pronto mañana que vean los big trades digan, wow, porque para mí hoy en día mis herramientas principales son volumen profile, el VWAP y los big trades. Para mí esos tres, al menos en lo simple, para ya no meterme en unos gráficos de footprint que son mucho más complejos porque es demasiada información que tienes que procesar al principio, sería la forma realmente, con esos tres yo me casaría, con esos tres indicadores, herramientas reales de volumen. Entonces, añadan el VWAP, añadan esta herramienta que es tremenda y empiecen a ver cómo se comporta. Pónganla en el gráfico y empiecen a mirar sus estrategias. ¿Cuándo me hace confluencia? ¿Cuándo hace confluencia con esto que yo busco? ¿Qué pasa? Y así ustedes van a empezar a realmente impulsar un poco más su entrada. Es un indicador simple porque lo único que hace es promediar el volumen, es un promedio del volumen. Ya mañana vamos a ver el tema de los big trades, que ya ese sí es otra cosa, ya ese sí es un nivel de entendimiento y de precisión mucho más avanzado y mucho más increíble. Si alguien quisiera aprender tu estrategia completa paso a paso, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, eso sí ya es conmigo. De hecho, ahora tengo pensado como en mayo, en febrero, en marzo, hacer un grupal, enfocarme con los que quieran aprender, porque también me lo han estado preguntando mucho, sino que pues realmente he estado muy ocupado. Yo sigo estudiando, como les digo, una cosa es el marco del Mr. Nasdaq que hay en este momento, al que habrá en un año de entendimiento de todo lo que hace, pero uno aquí en muy poco tiempo empieza realmente a ver una cantidad de cosas que realmente, como les digo, yo no podría hoy en día operar sin el VWAP, sin los Big Trades y sin el Profile. Y me han preguntado, ¿y si no los tuvieras? ¿No serías capaz de operar a gráfico limpio? Puedo intentarlo, pero a nivel de precisión de entender lo que está pasando, no. Y como les digo, no es el santo grial, porque es que no es el santo grial, no es que ustedes ya con esto sí o sí van a ser rentables, requiere mucho estudio, requiere mucho tiempo. También es cada que usted añade una variable a la ecuación, tiene que aprender cómo volver a desarrollar esa ecuación. Yo vengo ahora en un drawdown no estoy negativo el mes, pero desde el 13 de febrero ha sido un mercado hiper complejo donde la interacción de los volúmenes ha sido supremamente complicada. Pero es lo mismo, todo es estadístico. Todo es estadístico. Y en los momentos donde el mercado realmente esté bueno, hoy estuvo muy claro. ¿Qué me faltó a mí? Una nadita acá en la apertura para tomar ese largo. Me faltó una nada, una cosita. Aquí quisiera un pequeño testeo, un volumen para poder ir en largo, que eso se llama un reload, una recarga.
y ya, para poder buscar ese largo. No se presentó en el día, nada que hacer, ya después por aquí se había desgastado el movimiento. ¿Cómo lo podía ver yo? Con el VWAP, por ejemplo acá, desviación 3, tin, 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 ya. Ya aquí el mercado intenta, se mantiene, empieza a alejarse, aquí ya se alejó, ya que buscar un movimiento alcista es muy difícil. Y miren que de hecho eso fue la noticia ahorita en la noche, ¿a dónde llega? Esto no es casualidad. No es que llegó, ustedes se van a dar cuenta que esto llega y respeta la desviación 2, la uno, sobre todo la 2 y la 3, una y otra y otra. Y usted solo tener el entendimiento de dónde puede sacar sus operaciones, de dónde es el primer precio objetivo donde realmente se le puede volver, eso ya es una ganancia tremenda, tremenda. Yo soy un poquito terco, muchas veces me gusta esperar que esto se desarrolle y se desarrolle. Muchas veces dejo dinero en la mesa, pero también cuando capturo un movimiento usualmente son 5 6 a 1. Vamos a ver, por ahí están escribiendo dos. No sé, tiren sus últimas preguntas. Quería hacerlo hoy más cortico, una herramienta simple para entrar en contexto. Les expliqué qué es el order flow en palabras simples, qué herramientas tenemos, para qué más o menos sirve cada una. Entonces, pues, forma parte del proceso que enseñas en la mentoría o qué más. Sí, obvio, o sea, lo que les digo hoy es una explicación de algo que yo daría en una mentoría, pero también ya, que yo qué hago en la mentoría, yo entro a profundidad en cada herramienta. Digamos que el BWAP es una de las más sencillas, o de hecho, pues de todas las que utilizo es la más sencilla, porque también es la más amigable, la que es fácil de entender. Ya cuando hablamos de unos big trades, cuando hablamos de un profile, eh, incluso el acumulativo del delta, ya son herramientas que requieren obviamente profundizar a un nivel mucho, mucho más grande. Jimmy, bueno, Jimmy ha estado mucho tiempo conmigo. La verdad, el que no tenga el Vivo apañado, el Vivo cambió mi operativa por completo. Puedo decir que gracias al Vivo logré ser más consistente, logré mi primer retiro y puedo decir que ha sido gracias al Vivo. Desde que empecé a seguir a Marcos, conocí estos conceptos. Gracias, Marcos. Jimmy, la buena, mi papá, como decimos acá. Mentiras, la buena, mi bro. Jimmy también ha estado ya un rato conmigo. También por ahí está, no sé si por ahí está Juanjo. Hay muchos por ahí que es el VWAP. Incluso cuando yo hacía las operativas diarias gratuitas, muchos empezaron a añadir el VWAP. Y en ese momento yo solo estaba, bueno, estaba estudiando el order flow, las otras herramientas, pero solo con el VWAP vivieron que realmente solo el concepto de, les voy a dar un tip, si quieren maximizar sus ganancias. Largos, imbalance alcista, cortos, imbalance bajistas. Muchas veces se va a quedar en días donde no va a hacer nada. Pero si usted solo hace eso, le aseguro, yo se lo aseguro que usted va a aumentar muchísimo su efectividad y sus ratios si deja correr. Solo esos dos conceptos, balance e imbalance. Participe en los imbalance a favor del movimiento imbalance y me cuenta en 6 meses cómo le fue. Y se va a dar cuenta que su operativa va a tener un antes y un después. Y como les digo, añadan el VWAP. Yo esto se los estoy enseñando porque realmente sé que hay muchas personas que han querido aprender ciertas cosas. Este tema del volumen es un mundo totalmente diferente y uno literalmente aprende a leer el mercado. Alejo total, Alejo es uno de mis estudiantes. Alejo ha estado perdido, ya no me habla mucho, pero bueno, nada que hacer. No mentiras, Alejo, pero ustedes saben que siempre estoy aquí. Andrés, le recomiendo también. Andrés, otro que se me pierde. No me hablan. Brian es otro estudiante. El Viva me ha dado consistencia. Pero Brian está operando de una manera frío. O sea, Brian es increíble. Por ejemplo, Brian, ¿qué hace? Brian, no te va a revelar la estrategia de Brian. No mentiras, pero él opera siempre en desviaciones uno y deja correr 4-1 siempre. Y Brian, que muy en resumidas palabras, tu estadística de tu entrada que ya perfeccionaste, ¿qué porcentaje tiene a ratio 4-1? Si no lo puedes compartir por acá. Brian opera siempre 4-1, o stop
básicamente take profit 4-1 o stop. Puede ir en el 3-1 y si se le devuelve, no pasa nada. Tiene una estadística brutal. Ahora por febrero está en un pequeño drawdown como todos. 55% de efectividad, pero tengo 4 setups con diferente win rate. Brian también se está volviendo una máquina. Juanjo no está por ahí, que también la ha retirado. No sé si ve, Juanjo no está. Juanjo ha sido de los estudiantes uno de los que más ha retirado a punta de desviación y profile y big trades. Cada uno, como siempre, ¿qué es lo que pasa? Yo cuando les enseño todos los estudiantes míos, yo no les enseño, vea, esta es la estrategia con la que se tiene que casar. Yo lo primero que hago, le enseño todas las herramientas, todo lo que puede hacer con ellas. Y después todos van tomando, mira, esta me gusta, esta estrategia no me gusta tanto. O de pronto no entiendo bien el profile, entonces mejor voy con los big trades o los big trades no sé, no me gustan tanto y al final ellos terminan haciendo su propio criterio operativo en base a unas herramientas y terminan haciendo sus propios setups, que al final eso es lo importante, sus propios playbooks. Es mejor utilizar los datos del VWAP en NQ o en MNQ. Yo pero en MNQ por cuestión de capital. Alexis, ¿yo qué te recomiendo? En NQ. ¿Qué puedes hacer? Indexa la gráfica. ¿Qué es indexar la gráfica? Poner una gráfica sobre otra, que es realmente fácil. Aquí en el Data Series le colocas, por ejemplo, aquí tengo NQ, le pones el MNQ, le pones el MNQ transparente, lo pones en el panel 1, vamos a cancelar esto, y ya el VWAP en el Input Series, por ejemplo acá te muestro cómo más o menos lo harías, en el Input Series le pones que sea la NQ, pero la de MNQ y NQ es muy similar, pero yo prefiero con el que realmente es el que mueve. Por ejemplo, Brian ahí compartió el retorno, Profit Factor, 4, 11, 4.711. Es tremendo. También sirve para hacer flipping de cuentas. Esa es una que ahora, bueno, la mentoría yo les explico una estrategia de flipping agresiva, pero que en 2 operaciones duplicas una cuenta con un porcentaje de riesgo del 5%, una cosa loca. Pero bueno, espero que les haya gustado este seminario, que les haya podido aportar un granito de arena con esta herramienta a sus operativas, que espero que si empiezan a utilizar el VWAP y lo empiezan a mirar de manera didáctica, realmente conecten con él y vean que tienen un edge grande y que esto realmente les puede potenciar la operativa. Así que espero que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Mañana se viene algo muy deseado por muchos, los Big Trades, que es una herramienta tremenda. Les voy a explicar también otras cositas del tipo de órdenes que existen y una cantidad de cosas. Entonces, nada, les deseo una feliz noche. Nos vemos mañana. Recuerden que el VWAP lo pueden tener, ahí está en el canal y lo pueden añadir a su Ninja Trader. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Chao, chao.